Las calificaciones ya se las subo en diario, ¿no? Para cualquier cosa, ya ven que todavía creo que hasta el sábado empieza el reporte. Ajá, el reporte debe venir en el lunes, el martes, para cualquier comentario sobre sus calificaciones. De antropología filosófica, Juliana, que me estás atrasando, querida. La mayoría está subiendo el nivel y está con la... O sea, no te lo digo para que te sientas mal. Al contrario, que te sientas presionada, que tienes que subirlo, ¿sí? No presionada como para que te más guste cantar, pero leer, escribir, etc. Tú no tienes opción de que cada lectura me tienes que escribir un esquema, una síntesis, un resumen, lo que a ti se te facilite para encontrar la idea importante. Tienen ahí un formato que decir, formato de lectura, eso te puede servir. ¿Por qué? Porque te ayuda a distinguir palabras clave, ¿sí? Los argumentos, las ideas principales. Ese ejercicio quiero que me hagas diario y también que participes en el foro, escriba. Aunque las demás escriban, eso también ustedes les ayuda a subir calificación, ¿no? Perdón, Martina, sí, todavía por ajá, por el jueves. También Marisa, creo que te confundiste en el examen. Sí, sí, porque banalización en el significado no sé, porque yo le cuento acerca de que no tiene conocimiento. Ajá, sí, pero es ah, ya. No, ¿sabes qué? Que creo que es un buen ejercicio porque te está ayudando a sistematizar tus pensamientos, ¿no? Que ahorita tú tienes un chorro de ideas, pero estás ahí como no se comer y lo que tienes que para ordenarlas. Eso nada más te falta, o sea, pues claro, ¿no? Tan sencillo, pero tienes la actitud y eso te va a ayudar, ¿sí? Porque tienes muchas habilidades que vamos a explotar. Por eso, y bueno, a quienes les cuesta eso, en el foro, tienen que subir. A ver, y por favor, vamos a hacer ese trabajo colaborativo, ¿no? El subir cuál es la idea principal de la clase que debo entender, escribir un parrafito y vean, es un ejercicio. Y ustedes, ¿no? Lean también lo que dicen sus compañeros para ver si están de acuerdo o no, y coméntenlo. Esto con el fin de que estemos reflexionando, analizando, porque bueno, es el primer trabajo importante. Oigan, ¿no les llamó la atención el paso que hubo del niño que se murió ahogado en una alberca? Lo que vimos o sea, no se puede comprar la imagen se le repite, pero ni está bien. Verán, por eso es tan importante la formación que ustedes deben tener por pedagogos. Se dan cuenta como ante un problema no pueden resolver la pesa, seguramente tiene un equipo de abogados asesorándolo. O sea, pero a veces también vemos que también falta esa formación de los abogados, ¿no? A lo mejor también es estrategia, pero el problema es que no les está ayudando, ¿no? Con la imagen y con, bueno, sobre todo a lo que nos interesa es el humanismo, esa enfoque familiar, todo lo miren, eso que dijeron es bien importante, qué bueno que lo ven, lo que dice el papá, o sea, llega a exigir que le expliquen y que diga, es que usted no puede ser un día normal, ¿no? No se puede por la banalización del mal, ¿no? De que normalizamos, pues normalizamos, pues ya pasó, y vean, lo que hemos estado criticando y ahorita los hombres que vamos a ver, ¿no? Van a criticar eso, de cómo estamos viviendo y por qué nos está llevando a la sociedad que estamos construyendo. Si hay como, por ejemplo,
Vamos a mirar la banalización y la instalación. Lo que hemos visto para reflexionar, por eso es bien importante nuestra materia. Nuestra materia nos ayuda a pensar, nos ayuda a analizar, nos ayuda a reflexionar, a tener un pensamiento crítico con base, ¿no? En pensadores que han tenido una gran importancia para que les ayude. Por eso espero que me valoren y que seguramente si no hubieran visto canales, no podrían ver el problema de la misma manera, ¿no? Y bueno, también con esto, la enorme responsabilidad que van a tener ustedes como pedagogas al tener a grupos, ¿no? O sea, entonces, y bueno, sobre todo, si ustedes, dependiendo del desempeño, el papel que cumplan en una escuela, no pueden olvidar ese tipo de detalles, ¿no? No pueden normalizar, no pueden invisibilizar actos, entonces, bueno, para que se comprometan, que su formación tiene que ser bien importante. Bueno, las corrientes que vamos a ver es el vitalismo. Yo les voy a presentar hoy a Miguel de Unamuno. No está en el programa, pero para que lo puedan presentar, vamos a ver, él no está en el programa, pero me parece que es un pensador muy importante, muy diferente a Miguel de Unamuno, pero eso les va a dar a entender cómo el vitalismo, puede haber pensadores tan diferentes con una misma idea, ¿no? No sé si ustedes lo han oído. Y la otra corriente que vamos a ver es el personalismo, es el último que vamos a ver. El existencialismo, perdón. Y aquí vamos a ver el problema de Constanza, que era un pensador muy difícil, pero también, el chiste. Bueno, yo me voy a una que va, ¿cuál es el problema? No, no es que le gustara con de los judíos. Y ahora, bueno, vamos a ver el chiste que pasó cuando empezó la reflexión judía por Martín Heidegger a Valdemar Pilo. Por eso hay que parar como que salir viendo. Martín. Karl Jaspers y a quien estoy proponiendo, porque son puros hombres, vamos a ver a Simón de Beauvoir. ¿Sí? Y también vamos a ver a ¿cómo se llama? Bueno, no lo puse en el programa, no es, bueno, el programa de la universidad solo nos marca ellos dos, pero creo que es necesario ver el pensamiento también de mujeres y con la influencia del existencialismo de Simón de Beauvoir. Y depende del tiempo, de cómo avancemos, y bueno, de los equipos, vemos si metemos a otra existencialista bien, y el personalismo, nada más vamos a ver a un personalista que Jean-Paul Sartre
Ya Emmanuel Mounier. Pues seguramente, no sé si han oído hablar de uno de estos filósofos, por equipos, la manera en que vamos a trabajar, que nos van a presentar. Yo les puse unas preguntas clave porque hay pensadores que son muy difíciles y lo que quiero es que realmente lo que entendamos que es el objetivo de nuestra materia es cuándo surge cada corriente, o sea, en qué contexto, a qué responde, quiénes son los principales pensadores y los que ya lo tenemos, pero qué es lo que nos dice cada uno de esto, de lo que propone. Todos ellos tuvieron un gran impacto y cambiaron la historia del mundo. Vamos a ver qué es lo que hicieron y por qué les estoy diciendo que cambiaron la historia del mundo. Y que bueno, nos sirve mucho también para reflexionar sobre nuestra vida. El vitalismo básicamente exalta la importancia de lo que es la vida, pero vamos a ver aquí qué entienden por vida. El existencialismo, bueno, ellos hablan sobre la existencia, qué es el existir, y el personalismo, la importancia que debe tener la persona y también lo que para ellos es la persona. Esta corriente tiene un gran impacto en la educación. Incluso me he encontrado que cada año, por ejemplo, la UPAEP tiene un congreso personalista de educación, ¿no? Entonces, para que ustedes, bueno, de acuerdo a esto, ¿quién les gustaría? Y ahora sí lo voy a anotar porque me dejan enmarcar. Miren, como son 7, a lo mejor los equipos van a ser de 3 personas nada más, ¿no? Para que... bueno, a nivel de porque eso se los voy a presentar. Sí, uno, nada más. Si no, con uno van a tener siguiente. Anoten su nombre, ¿a quién es? ¿Escogieron? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros Martes. Bueno, Heidegger, chica, Simón de Beauvoir. Estamos en el pensamiento de esa Nietzsche, Simón de Beauvoir. ¿Emmanuel Mounier o ustedes son el último equipo en pasar? ¿Sí? No todos son realmente, son muy interesantes. Es
muy difícil también Nietzsche para leer. No les estoy dando un texto de Nietzsche, pero sí les estoy dando sí les di un texto que les va a ayudar a reflexionar sobre el pensamiento. Cualquier duda que tengan, bueno, también planteen las dudas, ¿no? Es muy odiado Friedrich Nietzsche, pero fue gran amigo de Wagner. Wagner tuvo ¿se acuerdan la ópera que escuchamos sobre Tristán y Isolda? Bueno, las composiciones de Wagner tienen un gran impacto de la filosofía de Nietzsche. Sabemos la relación entre música y filosofía, ¿no? Entonces, bueno, el único que nos falta es Jean-Paul Sartre, ¿se acuerdan? Por si alguien más, que creo que ya no falta nadie, pero no, no importa porque no está en el programa, sin embargo, donde vamos a tener, o al mismo Heidegger, vamos a tener que retomar a Jean-Paul Sartre. Si se fijan, la mayoría de estos pensadores, a diferencia de Miguel Unamuno, que es español, y Monnier, que también es español, son franceses y alemanes. Bueno, vamos a ver. ¿No eran tan populares que, perdón? Los chicos pero a veces publica, bueno, y abajo del autor. Entonces, no me llama no hizo nada. No, sí, no, y ahorita, realmente de verdad, estas son las corrientes de pensamiento más influyentes en la historia, ¿no? Por lo menos en Occidente. Y creo que es bien importante conocerlas porque, bueno, vamos a ver, en el caso del personalismo, es más aplicable en educación, pero las demás no, ¿no? Entonces, bien, vamos, para acercarnos un poco a la idea del vitalismo, nos dice, la verdad no es lo que nos hace pensar, sino lo que nos hace vivir, ¿no? Pero vamos a ver ahorita qué es el vivir, porque a veces pensamos que solo estando en este mundo, respirando, estamos viviendo, y todo lo que estos pensadores dicen es que no hay, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es el vitalismo? Si nos quieren leer, por favor, Melissa. Corriente filosófica de una fuerza o incluso vital, sin el que la vida no podría ser argumentada. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, contraria al racionalismo, critica la razón sobre las demás facultades, voluntad y conocimiento, la valoración de las experiencias humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que para uno señala que nosotros como personas es algo, una fuerza que no podemos explicar racionalmente, por eso critica al racionalismo. Pero ¿qué es lo que nos hace vivir? ¿No está pasando que de repente se sienten todas que no tiene sentido la vida, que todo les va mal? ¿No? Sí, sí, deprimida, con un sentimiento de soledad, con melancolía, y de repente, o sea, ¿cómo salir de esto? No sentirse uno. Tenemos algo que a pesar de que nos pasa, nos va a ayudar para salir a vivir. Porque una de las críticas es que antes de bueno, en este contexto, hay una corriente de pensamiento que todo se tiene que explicar por la razón. Todo debe ser lógica, todo debe explicarse por la ciencia. Y dice Unamuno, no es así, porque los humanos no somos unas máquinas. Los humanos no podemos explicar un sentimiento de tiempo con la razón, ¿no? O sea, es una crítica también al chileganismo, ¿no? Se gana, entonces se gana. El positivismo, ¿no?
ahorita vamos a ver lo que criticaría un ángulo sobre estas corrientes que han surgido de este súper positivismo, ¿no? De que si estamos mal es porque tenemos, ¿no? Porque no estamos echando ganas y pues somos muy mediocres. Bueno, entonces, nos dice, a ver, lo importante, fíjense, no es solo para entendernos la razón, sino la voluntad que tenemos para hacer las cosas. Y también el conocimiento. El conocimiento de poder reflexionar por qué me estoy sintiendo así, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? Y bueno, y aquí a lo mejor les podría poner un ejemplo un poco banal, pero para que vean que nos ayuda a pensar esto. O alguna vez una amiga estaba angustiada porque la hija tenía que ir a una fiesta de prepa, pero no tenía que ponerse. Y la niña estaba en el berrinche porque no encontraba que ponerse. La mamá sale y se la lleva a la tienda y como no se decidía, le compra 2 vestidos. Resulta que ya cuando llega a la fiesta, la mamá está enojada porque al final la niña ya no se llegó a comprar, sino lo que tenía, porque ya no le gustó cómo se veía, ¿no? Estaba enojada con la mamá. Y aquí, bueno, entraría esta cuestión de pensar, a ver, ¿por qué me siento, o sea, por qué la chica se siente tan mal? ¿No? Realmente era la ropa, o sea, realmente necesitamos esta ropa para sentirnos bien. Este ejemplo se los pongo porque vemos que la ropa no es tan ancha, ¿no? Bueno, ¿por qué me siento tan mal? Y quiero algo y estoy enojada, lo que tenemos que reflexionar es qué es lo que realmente me está haciendo sentir mal, ¿no? Entonces, por eso señala que es importante valorar las experiencias humanas. Lo que pone es que también tenemos que buscar otras vías de conocimiento que son distintas al este conocimiento intelectual, ¿no? Que tenemos que ver como persona, como sociedad, ¿qué es, no? ¿Qué es esto que nos hace vivir? Y bueno, el interés, ¿no? Que debe tener la vida del hombre. Y puse también el ejemplo del niño, porque veamos del niño que se ahogó, porque veamos si no se ha perdido el sentido de la vida, ¿no? Es un accidente, quizás el niño tiene una cirugía, o sea, es raro, ¿no? O sea, se justifica tratando de establecer la razón, cuando, bueno, no es la razón la que nos va a ayudar a entender, como dice un amuno, sino es esta otra realidad. Aquí tenemos algunos vitalistas, ¿no? El que es un telemaceno, Miguel de Unamuno y Friedrich Nietzsche, que es el que vamos a revisar también. Los vitalistas, ¿no? Los filósofos dicen que coinciden en calificar la vida como la realidad principal, interesados en comprenderla, pero sin una unidad doctrinal debido a las diferencias en la manera de concebir la vida. Ahorita vamos a explicar el ejercicio que hace Miguel de Unamuno sobre este tema. Es decir, lo importante que tenemos es la vida, ¿sí? Pero vamos a ver cómo analicen la vida. Nos dice que antes del vitalismo y el historicismo se consideraba al hombre desde el punto de vista estático. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí como tenemos esta imagen, ¿no? De Adán y Eva, pues todo nos está dado por Dios, ¿no? Tenemos esta idea de que, bueno, lo que nos falte es parte de nuestro destino. Hay que recalcar que Unamuno no es religioso y empieza a pensar desde una visión cristiana. Pero vamos a ver después, todo cambia por lo que él está viviendo. Bueno, y lo que España vive en ese contexto. Entonces, nos dice, o sea, entonces todo lo que nos pasa, pues lo tenemos que esperar, porque Dios nos mandó lo que nos mande,
como una experiencia. ¿Qué podemos hacer? Nada. Incluso muchos creen en el destino, ¿no? Eso te pasa, no queda tu destino. No sé ustedes si todavía piensan aquí, ¿no? Pero a ver, pues está ahí el destino, ¿no? Entonces, lo que significa una moda es que esa es una postura estática de la vida. O sea, como si no tuviéramos nosotros la libertad de poder cambiar. Bueno, Miguel de Unamuno, filósofo, poeta, novelista, no, tenía una gran actividad académica, también fue rector de una de las universidades más importantes en España, donde va a tener un conflicto con los militares. Miguel de Unamuno al principio apoyaba a Francisco Franco en España. ¿Ustedes se acuerdan quién fue Franco? De la cultura general de los años 40. Bueno, es uno de los peores dictadores que tiene España, que tuvo España. Estuvo mucho tiempo en el poder. Hay una película que les recomiendo que es bellísima, donde podemos, y es de un maestro, se enseña a los niños, pero a través de observar la naturaleza. O sea, como podemos, les puede gustar. Además también les lee poesía y los acerca a los niños al arte en una época donde pues hay una gran violencia, ¿no? Están, acuérdense que la dictadura de Franco, muy simpatizante con Mussolini, con el fascismo, bueno, pues empezó a matar, a asesinar a todos aquellos que estaban en contra de la dictadura, ¿no? Y murieron, ya se los había platicado en otra clase, es en esta época donde asesinan a García Lorca, Miguel Hernández, y bueno, a todos muchos intelectuales tienen que salir de España porque son perseguidos, porque sin juicio son fusilados. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan que Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, que mandó un barco para traerse a los niños. Todos se acuerdan, hubo un internado donde vivieron en Michoacán, pero vean, este es un acto hermoso que tuvo Cárdenas, pero también piensen en los papás que están ahí, que solo pueden venir niños, y dejar al niño, ¿no? Venían desde que no podían caminar hasta los 17 años, dejar al niño para que entonces todas las familias podemos saber que les conocen. No los iban a volver a ver, porque se estaban muriendo de hambre, estaban muriendo pues asesinados por los militares. Y bueno, muchos de los intelectuales que vinieron también, que se les dio así en México, formaron lo que es ahora el Colegio de México, ¿no? Se llamaban la Casa de España, y bueno, donde vienen todos los intelectuales, y ahora esa institución es una de las más importantes a nivel mundial en estudios de ciencias sociales. Entonces, veamos un ejemplo de cómo la migración no es malo, ¿no? Y cómo actualmente odiamos al migrante. Entonces, tenemos que pensar estas ideas, ¿no? Bueno, y tuvimos pues, grandes pintoras también como Remedios Varo, ¿no? Que si les gusta bueno, el psicoanálisis o estas cuestiones en la pintura, ahí pueden ver. Es maravillosa la obra de Remedios Varo. Bueno, entonces hay una gran riqueza cultural. Entonces, una de las críticas que hay en Unamuno es que él apoya a Franco al principio, ¿no? A Franco le interesa mucho que estén del lado de intelectuales. Ahora se les llama intelectuales orgánicos, ¿no? ¿Qué son ellos? Son los intelectuales que apoyan un sistema político y eso les da legitimidad, eso los valida, ¿no? Porque bueno, este gran pensador con gran reconocimiento internacional está a favor. Sin embargo, se empieza a dar cuenta a Unamuno de lo que está haciendo Franco y toma distancia, pero lo peor es quién escribir contra él, ¿no? Entonces empieza a ser pues intimidado él y su familia por el régimen franquista, y es cuando empieza a ver el dolor,
¿no? En esta España donde la gente se está muriendo. Hay una historiadora del Colegio de México, y ella escribió que cuando era niña, imagínense, salían a los botes de basura a buscar la comida echada a perder y que era bien difícil porque nadie tiraba nada, ¿no? Y que a veces, o sea, que ella, hasta que llegó a México, fue cuando pudo comer comida que no estaba echada a perder. No se imagina la situación tan que está viendo. Es por eso que Miguel de Unamuno empieza a reflexionar sobre, bueno, ¿qué está pasando con la vida? ¿Por qué como seres humanos sentimos, estamos viviendo, ¿no? Y él dice que el sufrimiento constituye una parte esencial de lo que significa existir como ser humano y que eso es una experiencia vital. A ver, aquí no queremos romantizar como ahora lo hacemos sobre el dolor y el sufrimiento. Porque escuchamos, bueno, y digan ustedes, si no, y pongan ejemplos también si lo quieren, pero yo recibo en grupitos de WhatsApp de pues, hay que ser felices, ¿no? Porque la vida es felicidad, es cuidarnos lo malo. Una vez una maestra me comentaba, no, yo solo les doy a leer textos donde a los niños donde vean que todo está bien, ¿no? Entonces, vean lo que dice Unamuno. Pero ¿por qué creen que piensa Unamuno que debemos ver el sufrimiento? Porque a veces me siento tan negativa y digo, bueno, a ver, ¿para qué les platico a las niñas, no? Todos estos ejemplos de lo que pasa en la realidad, si no es tan bien, pues, tan grotesco, sacando esos ejemplos tan violentos, ¿no? Pero vean, es parte del sufrimiento que señala Unamuno. ¿Pero qué creen que quiere decir Unamuno con esto? De que el sufrimiento constituye una parte esencial de lo que significa existir como ser humano y que nos da una experiencia vital. O sea, una experiencia vital. Para sí, estar al margen de la realidad y también escuchar puntos de conforme a algo que pasa malo o bueno. Sí, es bien, muy bien, eso es lo que dice. Nosotros hemos visto una palabra clave, consciente del dolor, del sufrimiento, y eso también nos hace diferenciar, ¿no? Con el caso del niño, bueno, pues estas nuevas filosofías positivistas de que, bueno, pues ya pasó, ¿no? Y se invisibiliza y nos volvemos poco empáticos con el resto, ¿no? De la sociedad. También para Unamuno era importante entender la idea del amor. A mí me ha llamado la atención algo que pasó de Revueltos, que pues platicaba que puse calabazas y cuestiones y ofrenda y todo el amor, y una amiga me dice, yo no celebro la muerte, yo celebro la vida, ¿no? Otra vez, vean, la idea de quitar el dolor, ¿no? Unamuno nos dice, hay que ser consciente también de que vamos a morir algún día, porque la idea de la muerte nos cambia nuestra perspectiva de vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos a un velorio? No, ahora sí le voy a hablar a mis amigos. Ahora sí lo voy a cortar bien con mi mamá, con mi papá, con mi novio, todo, ¿no? O sea, nos hace reflexionar la idea de la muerte. Además, todo lo que tenemos alrededor también se ha hecho como una idea de enfrentar la muerte. ¿Por qué? Porque porque pues, la medicina, por ejemplo, ¿no? Es para no, pues para prolongar nuestra edad de vida, el ejercicio, para prolongar nuestra vida. O sea, muchos de los inventos que tenemos esto para enfrentar la muerte, ¿no? Entonces también lo que nos dice Unamuno, si reunimos el sufrimiento, entonces nos apartamos de lo que nos es humano. Nos vamos a apartar de nuestra propia conciencia, ¿no? Por tanto, bueno, pero tanto la bonita que a lo que le tienes miedo. ¿Sí?
y escuchando, pero también se da mucho porque por lo que escucha y por lo que dicen los demás. Entonces es como que el miedo de que soy y hasta de hecho la idea de que se va a estar, porque dice, ah, no, es como muy, o sea, ¿qué en la literatura es historia. La verdad, siempre era evaluar el todo. Hablando del COVID, todos enfermaron, todas las niñas, todo. Pero otras cosas y cosas que no una necesidad por eso, y ahora hay así como una vez, dijo que ya no, como ya sabes que estaba haciendo sociedad, ya tiene ya hermanos, todo el tiempo que quieran meter con la de nosotros, ya que la decimos a él. Y lo que todos le dan así como de que no, no tiene que sentir, pero no pone de Lo que nos señala, fíjense, la respuesta quien da es angustiar, ¿quién es? La religión. Cuando mueran, ¿a dónde nos vamos a ir? Al cielo. Donde ahí no va a haber sufrimiento, donde ahí va a estar la recompensa, donde vamos a ver a todos los seres queridos. Y vean, o sea, mucha gente, esta es la idea que tiene, no es la fe, la esperanza de la vida, después de la muerte, no va a haber otra vida. Y no, el cristianismo no es la única religión que tiene esa idea. No, y vemos, pensamos, por ejemplo, en otras religiones, ¿no? Donde, bueno, se van al nirvana los musulmanes, ¿no? Que, por ejemplo, los que son ortodoxos o extremistas, ¿no? Ellos son capaces de matar a gente por irse al cielo. Bueno, cielo, ¿cómo se llama el cielo de los musulmanes? No me acuerdo, ¿no? Pero ¿por qué? Claro, si ustedes esperan, ¿no? Porque se ganaron la confianza de Allah al haber, por ejemplo, matar todo el tipo de gente que pues estaba atentando contra su palabra, ¿no? Entonces vean, el aborto también fue una respuesta a una mejor vida. O sea, ponemos el ejemplo de cómo hemos creado muchas filosofías, ideologías o religiones que no permiten dar respuestas a esta angustia de la madre, ¿no? Claro, cuando son jóvenes, pues sí nos da miedo a morir y no nos queremos morir. Por nuestros más viejos, como que naturamos más por la idea de la muerte y que nos queremos ya morir, ¿no? Pero bueno, volviendo a eso, conocen ustedes la vida de Silvia Plath. Es una escritora enorme, grande. Me voy a dedicar el Chile. Porque no aquí me ponen atención, también por los chiles. Bueno, no todo. Silvia Plath es una gran conocida como escritor inglés, pero el problema es que no era tan brillante como él. Y le molestaba él como Villarraíz. Pero ¿qué creen que esta mujer se enamoró de los contarla? Manitas, como dice el moderno. Y sufría porque él como mostraba poder tratando de. Insisto, ella con dos hijos, pero la depresión prácticamente se tiene en cuenta cuando la depresión es una causa patológica, ¿no? No como existencia. Entonces, lo que ella, al ver el sufrimiento y cómo la trata él, porque él a veces
y le da esperanza y te vuelve a ir. Y entonces ella recae. Ella se quiere suicidar, pero lo que le impide son sus dos hijos que son muy pequeños. Incluso ella misma cuenta en un cuento cómo se va, o sea, llega a una playa. Imagínense en Inglaterra ese clima siempre nublado, ¿no? Con neblina y pues, como que nos pone melancólicos, ¿no? Esos climas. Deja a sus hijos en el carro y ella se va hacia el mar pensando en matarse. Pero cuando voltea a ver a sus hijos, no puede hacerlo. Hasta que un día le abre a su mamá para que pase al otro día temprano con su hijo, sella bien la puerta de la cocina, por fuera poniendo toallas, o sea, sellando bien, y le da a sus hijos de cenar y les deja el desayuno para el otro día, y ella mete la cabeza en el horno y prende el gas, y así se sentía. Pues sí, hay muchas interpretaciones sobre eso, ¿no? Aquí, ¿cuál es el ejemplo que pongo? Que a veces hay gente que sí tiene la decisión de morir y quiere morir y no encuentra, ¿no? Habría que poner atención cuando es una patología, pero ¿saben qué es lo más increíble? Este tipo, el galán después de que se fue a vivir y tenía hijos con la otra, que también era escritora, ella terminó haciendo lo mismo. Se terminó suicidando también metiendo la cabeza en el horno, ¿no? O sea, ¿cómo se repite esto con la misma persona, no? Pero bueno, aquí también, salud. También es importante cómo este dolor puede convertirse en belleza a través del arte, en la escritura, ¿no? En este caso, en la poesía. Apenas va a salir una película que está basada en la vida de Silvia Plath. Ahorita busco porque no recuerdo cómo se llama, si ya está en cartelera, pero bueno, no es el morbo, hay que ver la belleza de una mujer que realmente siente dolor, siente sufrimiento y cómo describe ese dolor, ¿no? Pues para ser más empáticos con lo que está pasando. Bueno, entonces no hay que rehuir del dolor, es lo que dice de Unamuno, porque nos dice, cuando somos capaces de ver nuestro dolor, es cuando realmente podemos amar verdaderamente, ¿no? Es lo que él llama el sentimiento trágico de la vida, ¿no? Ese dolor es el que también nos va a ayudar a comprendernos. Porque dice, pues, tenemos dos caminos. Uno, elegir la felicidad y elegir, no olvidarnos del sufrimiento. No, yo soy un gato bueno, no me lo mal, ¿no? Pero otro nos dice, ver el dolor también está por el amor, ¿no? Saber esas dos partes que nos hace humanos y nos hace realmente vivir, ¿no? Vean, en el arte también el favorece interesante, han visto obra que es famosísima, el Guernica, el Picasso, ¿no? Bueno, habían visto, bueno, es una de las obras, una obra emblemática española de Picasso, y lo que aquí, ¿qué es lo que pueden ver ustedes en la obra? Ya ven que Picasso tenía así, ajá, ajá, sí, es dolor, es guerra,
él está retratando la dictadura tranquila. Por ejemplo, bueno, yo veo. Sí, sí, y vean también entonces cómo los artistas están criticando lo que pasa a través de estas manifestaciones artísticas, que bueno, claro, y es una obra enorme, no recuerdo cuántos metros mide, pero es tremenda la obra de Picasso. Entonces vean cómo el arte también nos ayuda a sensibilizarnos sobre estas emociones. Nos dice Unamuno que lo que debemos ver es el hombre de carne y hueso, no una abstracción. Y también esa es una crítica al racionalismo, ¿no? O sea, nosotros somos personas, somos humanos, no somos un número, no somos un grupo. Y eso es lo que tenemos que destacar. Y él dice, a ver, no quiero morir, ¿no? Esta es una protesta que va a reivindicar la vida, ¿no? Y está con García Lorca. Porque también todos ellos escribieron a través de ese dolor que estaban viviendo, ¿no? Y bueno, pensemos a esa idea, ese reclamo de no quiero morir en nuestra sociedad actual, mexicana. ¿No creo que también sería un grito de las mujeres? O sea, quiero salir, no quiero morir. No quiero morir por la hora, por cómo vestí, por mis preferencias. Ah, que se aventó. Pierde eso, ¿no? Y pues, yo sé que mucho de una cosa. Yo no se trata de no es que ella no está pero si yo la fueran a ayudar y la fueran a dejar un lugar donde ella no conoce. Entonces, pues le digo, o sea, digo, no, o sea, ella no quería ayudar, no hice la sí, qué triste, ¿no? Que es más fácil pues llegar a la muerte en eso. O sea, ¿qué nos está pasando, no? Sí, complementando con lo que yo la vi en Facebook. Hay publicaciones de noticias para puntos de vista. Y había un comentario que decía que, o sea, a lo mejor no tanto tenía a veces hay pacientes donde se digamos, pero como ya la enfermedad está tan convencionada, por una intención tanto de transitar y aventarse. Todavía ni pasaba lo que, no sé si lo pasaron o no, pero ya se ven hasta el miedo, ¿no? Sí, el miedo. Y bueno, y después vamos a ver más adelante con los especialistas la diferencia entre el miedo y la angustia. Ah, ya ven y me preguntaron cómo se llama la película. Se llama La lengua de las mariposas. Sí, el título la película preciosa. Es una película que se disfruta y el final, ojalá la puedan ver el fin de semana, aunque me digan el final, no la llena. A ver, de coraje, de dolor, o qué es lo que pasa. A ver, no seas malita. ¿Quién me puede buscarlo? Me gusta quién es el director. Es una película española. Hay varias películas que se llaman así. Ahorita que también señalaron, hicieron esos comentarios. No sé si vieron que hace unas 2 semanas. Ajá, el director, ¿quién es? Es un. Ajá, es esta película. Y está en YouTube.
Casi, bueno, también hubo una amiga que cuando se la recomendé por se asustó porque hay escenas sexuales, ¿no? ¿Perdón? Entonces, hay que empezar la reflexión, ¿no? No se tener miedo de entender, ¿no? Vivimos en una sociedad donde hay un gran temor, hay un gran, muchos prejuicios sobre la sexualidad. Bueno, creo que ese es un tema que ustedes tendrían que estudiar muy bien porque pues en las escuelas siempre les van a preguntar a los niños o cómo manejamos temas. Una vez, nada más imagínense el miedo y el temor actual que hay a la sexualidad. Una vez nos iban a dar una plática en la escuela, mi hijo y estaba en quinto año de primaria y nos citaron a los papás y de repente estaba la psicóloga, estaba el médico, estaba la directora y la tutora, ¿no? Y así como, pues, ¿qué pasó? Y que nos empiezan a hablar de la sexualidad, ¿no? Y el objetivo era que porque los niños en quinto año libro de texto ya empiezan a hablar de sexualidad. No, entonces qué bueno, los niños siempre iban a estar acompañados, que iba a haber claridad. Y pues dije, ay, pues qué está el Kama Sutra ya, y ¿no? Y pues no, pero después y por ejemplo, y más como que a los niños, porque a veces como que los niños bueno, eso es diferente, ¿no? Enseñar a los niños que nadie nos puede tocar. Bueno, sí, pues a mí como están enseñando eso a tan temprana edad, cuando es mejor también el papá, la mayoría de los niños hablan de sexualidad, de la pena. Entonces, el hecho de que él tenga tan temprano con los hijos también es un conflicto con ellos, porque a lo mejor se pueden comunicar, no comunicar, porque eso es clara. Ver entonces el peligro de la Asociación de Padres Nacional de Padres de Familia ya ganaron vía jurídica el PIN parental, donde no permite que las escuelas enseñen sexualidad a los niños, ¿no? Están violentando derechos humanos y garantías individuales con esos actos, pero están ganando espacio. Entonces es bien importante que ustedes conozcan bien ese tipo de temáticas, porque bueno, les pueden crear un chorro de problemas y lo importante es que estén bien, sus argumentos sean sólidos, ¿no? Para poder enfrentar ese tipo de problemas con los papás. Dicen algunos conocimientos de algunos los niños que están aprendidos y también es una forma de escuchar mal porque aprenden de una manera claro desde otro punto de vista. Pero lo más grave, ¿no? Las estadísticas que muestran que el 60% de la violencia que sufren los niños se da en casa, la violencia sexual, niños y niñas. Entonces no podemos dejar solo a los padres serios. Bueno, entonces, bueno, continuamos con Unamuno. Él habla también, bueno, como les digo, tenía una visión cristiana, ¿no? La importancia de creer en un Dios para poder vivir, ¿no? Pero después con todo lo que está viendo que está pasando en España, con todo este dolor, con todas estas tragedias, él empieza a luchar porque está perdiendo la fe en Dios para creer, ¿no? Y si Dios le daba la fuerza para vivir, pues está quedando sin esa esperanza, sin esa fe, y entonces hay algo que se empieza a preguntar, ¿de dónde está esta fuerza, esta vitalidad para poder creer? ¿Y qué creen que encuentra una mujer? Lo va a encontrar en el arte. Ahorita vamos a ver qué preciosa metáfora hace
de una obra que en la escuela nos la ponen súper aburrida. Terapia, eso no se puede decir, a lo mejor es una de las mejores obras. Ahorita leímos escritos aquí, bueno, claro, sí que leímos muchas veces también. ¿Cuál creen? Del siglo de oro español. Yo digo del siglo más poquita. No, este es inglés. También de enorme importancia a lo que es. Shakespeare, por ejemplo, él habla de las pasiones humanas. Va a haber una obra, no, una obra maravillosa, más. Habla del amadísimo. Romeo y Julieta se habla del amor, pero también de los celos. No, no, mentira, ok, el silencio. Sí, y todas estas historias han impactado toda la literatura mundial. Me refiero al Quijote de la Mancha. Ahorita vamos a ver lo bellísimo que es esta obra. Bueno, entonces la pregunta que se hace Unamuno es, ¿pero qué podemos construir para dejar un mundo mejor cuando el mundo se está cayendo? No, y bueno, creo que también se aplica ahora, ¿no? Cuando vemos todo lo que está pasando. Entonces nos dice que hay que ver esas pequeñas cosas que todos podemos ir haciendo para construir un mundo mejor. Hoy, por ejemplo, al cruzar la calle, una señora me dice que tengo un buen día, ¿no? Y dije, ¡ay, qué bonito! Que alguien que no conoce me está deseando un buen día, ¿no? Y entonces, pues me hizo sentir contento, o sea, ¿cómo es lo que bien, ¿no? Ajá, también qué bonito. Sí, por la noche, ¿por qué no se en ella? Cuando tú estás contento y tener un buen día, ¿no? Yo tengo la palabra gracias. Porque me vas a decir, gracias, cuando sí, sí, no, entonces Sabater dice que eso se contagia. Ya verás, Sabater, que es un filósofo español, va a estar en Puebla. ¿Quién lo trae? Creo que lo trae la BOA. Va a hablar sobre la ética en las empresas. Pero una vez, ahorita que digo, yo iba a la escuela, pero conmigo y mi mamá siempre íbamos, o sea, siempre yo era la única que me subía. Entonces, una vez un chico, un señor en el canal, y me hicieron sentir que, porque como en ese tiempo, yo era la única que vivía, sí me daba uno, o sea, no es necesario. Fíjense, una vez una amiga me comentó que, bueno, ella era española, es española, pero vivía acá en Puebla, e invitó, tenía una hija de 12 años, sexto de primaria, e invitó a una amiga a irse de vacaciones a Barcelona. Imagínense qué padre, ¿no? Bueno, pues ya cuando llegaron a Puebla, dijo que la niña estaba temerosa, porque como ellos tenían que hacer cosas, les dijo, ¿saben qué? Váyanse a dar una vuelta, y se salieron, ¿no? Pero que tenían que tomar el metro. Y yo le dije, oye, pero ¿no crees que es una gran responsabilidad que te llevaste a una niña a otro país que no conoce y va a andar el metro? Y me dice, en Barcelona, los adultos sabemos que nosotros tenemos que cuidar a los niños, ¿no? O sea, imagínense qué bello es, ¿no? Que de verdad sea una sociedad que nos estamos cuidando, ¿no? Y que ha cambiado en esta sociedad donde lo tenemos que cuidar de que no nos abran la bolsa, de que no nos saquen el celular o nos quiten la mochila o hasta los zapatos, ¿no?
la importancia que debe tener la educación. O sea, algo hizo España que está funcionando, ¿no? He visto los delitos en España en niños y son casi niños, son muy bajos, ¿no? Entonces, algo está haciendo el Estado, la escuela, la familia seguramente, ¿no? Y entonces vean la enorme responsabilidad o el cambio que puede hacer. No esperemos que las políticas públicas cambien, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, hay análisis sobre los nuevos programas, sobre los nuevos libros, alguien comentaba que es un desastre lo que van a presentar, pero me gustó mucho el artículo de un sociólogo que decía, a ver, nos estamos quejando de las autoridades que están haciendo estos proyectos, pero estamos dejando de lado quienes están en el aula, realmente partiéndose el alma, porque las cosas salgan bien, ¿no? Entonces yo creo que si le apostamos en que nosotros podemos con esos pequeños cambios, como dice Unamuno, empezar a cambiar, yo creo que podemos hacer algo bueno, ¿no? Y van a ver ahorita por qué me refiero a esta esperanza en la vida. Porque nos dice también Unamuno, ¿no? Todo lo que nos cumple a los seres humanos al final va a ser la muerte. Bueno, y entonces aquí vemos el ejemplo que ponen con el equipo de... Ay, déjame ver si alguien se conectó. No. Bueno. ¿Se acuerdan de qué se declara el Quijote de la Mancha? Porque no vinieron en la escuela secundaria, preparatoria, se tuvieron que leer un extracto. Entonces, vean, pues, aquí, tenemos, porque a veces cuando vienen, ¿no? Entonces, por eso me gusta que las lecciones acerca de todos los temas. ¿Por qué escuchar esto? ¿No? Para que vayan pensando cuáles son los temas de interés cuando empiecen a investigar. Ahora sí, perdón, tú me decías. No, esa es otra. Sí, la tiene, ¿no? Hablaba de la idea. Acordarlo, ¿quién era la Dulcinea? Creo que su amada por quien dio. Bueno, pues es muy importante la historia. Imagínense que es un hombre, ¿no? El Quijote, que está enamorado. Y está, pero va a buscar a esa bella doncella del que es lo más maravillosa. ¿Cómo la describe siempre? Pues es la mujer más bella, más bondadosa que hay en el mundo, pero la tiene que ir a buscar y encontrar. Entonces se emprende un viaje, vean, para buscar el amor. Qué bonita metáfora. No es lo que también hacemos en el mundo, ¿no? Bueno, buscando el amor. Esto se puede, a ver, en busca del amor. Entonces, ya se da cuenta a muchas cosas en su viaje, ¿no? Y no, porque los gachos de Loki. Digo que que cuando no se lo confundió con un monstruo o una abeja que tenía que luchar contra él. Sí, entonces eso es lo bonito porque todo pasaje es una metáfora de lo que nos enfrentamos en la vida, ¿no? Y es este hombre loco que está viendo otra realidad, pero lo que dicen muchos literatos es que si no realmente nosotros, que tachamos de loco al Quijote, no somos los locos, porque no podemos ver belleza en el mundo, ¿no? Porque no podemos ver lo que tenemos alrededor y bueno, aquí como dice en esta, ¿no? ¿Con qué está luchando el Quijote? Con el miedo, ¿verdad? Lo que señalábamos. También la injusticia, pero también con la ignorancia. Todo lo que se va a enfrentar. Y pensamos si no también nos enoja con lo que hemos encontrado y también tenemos que luchar contra ello, ¿no? Con lo que pasa. Entonces, el Quijote representa el ideal, ¿no? La voluntad de querer ser. Es decir, el que yo estoy convencido de algo, él está convencido de que va a encontrar a Dulcinea,
y tiene la voluntad de hacerlo y de enfrentarse a lo que sea por tener esa meta, ¿no? Y él está luchando contra todo esto, contra el miedo, contra la justicia y contra la ignorancia, ¿sí? Pero ¿quién es Sancho? ¿Se acuerdan? Bueno, conocemos figuritas, ¿no? El Sancho, bueno, pues es más de un carácter acomodaticio, como dice ahí, pero siempre está siguiendo al Quijote, ¿no? Siempre lo está apoyando, no lo deja, y lo que nos dice Unamuno, que lo que representa Sancho, es esa ancha de ideales, que nosotros necesitamos seguir a alguien, que nosotros, que nos inspira a la gente que tiene esta voluntad y que hace las cosas. Y que bueno, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es ser un Quijote, pero si no podemos ser un Quijote porque no somos tan valientes, por lo menos ser un Sancho, ¿no? En el sentido de estar y de saber que hay alguien que tiene ideales y poder seguir sus pasos. Entonces, no sé si vieron de otra manera esta obra y ver qué es lo que describe el Quijote. No es fácil tener el Quijote porque está escrito en un español que ya no es, pues es muy diferente al español que hablamos. Pero lo importante es que si ustedes van a leerlo, traten de no entender literalmente, ¿no? Traten solo de leer, de imaginar. Después de las primeras páginas, uno se va acostumbrando a ese lenguaje y empieza a imaginarlo, y es así como se empieza a disfrutar. O sea, no la sufran, ¿no? Bueno, entonces, por eso dice que es la mejor obra que se ha escrito en el mundo. Y él dice que pues le hubiera gustado haber sido el autor, ¿no? del Quijote. Con esto que le está diciendo Unamuno a los jóvenes de su tiempo. Salid y poneos en marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice que perseguir ideal. A pesar de que hay una gran ambición, de que hay un gran miedo, no pierde la esperanza Unamuno de que las cosas pueden cambiar. De no decir, pues es que no, es que no vamos a cambiar. Hay que tener siempre ideales. Eso es lo que trataba de destacar Unamuno con esta filosofía. Y vean, también otra idea que me parece muy bonita es, a ver, las revoluciones deben ser individuales. No tengo que esperar a que todo mundo salga para hacer el cambio, ¿no? Tengo que empezar para poder cambiar las cosas. Él termina muy decepcionado con lo que está pasando con la guerra y bueno, él llega a decir, por ser hombre, ¿no? Por todo lo que estamos haciendo, porque no solo lo ve en España, sino que está el fascismo en Italia, está el nacionalsocialismo en Alemania, y bueno, estamos ya en la Segunda Guerra Mundial, donde se están matando a millones de personas, donde se están llevando a otros grupos a campos de concentración, ¿no? Entonces, realmente no es algo motivador lo que está pasando en el mundo. Hay una escena que es muy emblemática ya de los últimos tiempos en Unamuno, que es cuando es rector en la Universidad de Salamanca, da un discurso, pero quienes están en la universidad también son militares. Hay un general por él que está ahí, y vean, esa es una imagen de cuando tienen que sacar a Unamuno, la gente protegiendo a Unamuno para que se lleven los militares, porque él está hablando y este general se levanta y grita, mueran los intelectuales, muera la inteligencia, viva la muerte, ¿no? Entonces, bueno, algunos dicen que no sucedió, pero que si sucedió, realmente hubiera pasado por el pensamiento de Unamuno, que Unamuno contestó, podés vencer, pero no con eso.
viva la inteligencia, ¿no? Grita al final. Entonces esto hace, todos le aplauden en el auditorio. Bueno, y ya eso hace que lo quieran detener para llevarlo a justicia, pero lo empiezan a proteger para su futuro. Unamuno tiene que salir de España porque, bueno, lo van a matar por estar en contra de Franco. Sin embargo, la esposa de Franco es lectora de Unamuno e intercede para que no lo maten, pero él ya vive poco, vive desilusionado de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y este es un ejemplo de como alguien que parece paradójico, ¿no? Alguien que puede amar tanto la vida, que nos dio una filosofía para poder entender lo que es la vida, tener este impulso vital que llama él para vivir, ¿no? Haya muerto, pues de tristeza, ¿no? Con una gran desilusión con lo que estaba pasando. No sé si tengan una duda, una pregunta. El objetivo es que conozcan cuándo surge, ver el contexto. ¿Cuál es el contexto en que surge esta corriente filosófica? Y cuáles son estos postulados. Y para poder ordenar un poco más las ideas del vitalismo, dígame, ¿cuáles serían las categorías conceptuales importantes a recordar de lo que es el vitalismo? Miguel. Ajá, ¿te acuerdas, Miguel de Unamuno? Después vamos a ver en la siguiente clase Nietzsche, lo que nos propone de esta corriente. ¿Sí? La muerte, pero no la conciencia, ajá. El reconocimiento del sufrimiento, del dolor. Bien, reconocer el dolor. ¿Cuál? Bueno, nos falta lo más importante, ¿no? La vida. ¿Qué otro? El dolor, la muerte, Ajá. Sentimiento de mortalidad. Bien, perseguir un ideal, ¿no? ¿Cuál, perdón? Ajá, vamos a ponerlo esta es su obra, pero vemos que en el mismo nombre nos da la idea, ¿no? Sentimiento trágico. Parte de la acción de los dos capítulos. ¿La qué, perdón? La acción de los dos capítulos. Ajá, la fe, más bien, ¿no? Porque la fe, la podemos pensar que primero uno era una fe en Dios, ya después la pierde, ¿no? Pero nos hace una fe para seguir viviendo, ¿no? Que es lo que tenemos. Responsabilidad del futuro pasado, no. La voluntad, lo que es la voluntad de vivir, ¿no? Bueno, creo que teniendo en cuenta estas ideas, nosotros podemos pensar o desarrollar el pensamiento de Unamuno, ¿no? Vamos a tomarlo en cuenta para cuando veamos a Nietzsche. Vamos a ver que nos va a presentar otras categorías totalmente diferentes, un pensamiento diferente, pero en relación a la vida, ¿no? Bueno, chicas, hasta aquí le dejamos. Por favor,
lean bien sus textos, traten de que les diga algo la filosofía que están leyendo, porque sería importante, y si hay algunas categorías que no entienden, bueno, pues me dicen.